Muy buenas tardes, doctor, y demás personas que vean este video. En esta oportunidad voy a estar exponiéndoles un poco lo que es la parte reflexiva del trabajo final de filosofía jurídica en la UPSA. Este trabajo trata de por qué es que se incumple la ley en Bolivia, a lo que ya en el trabajo escrito estuve haciendo una parte introductiva, como también hice unas cuantas entrevistas y consultas previas a autores, a fragmentos de libros, de periódicos, opiniones, todo lo demás. Haciendo todo esto y investigando un poco eh, para poder hacer esta parte de reflexión previa, es concluir lo siguiente. Y antes de extenderme en los próximos minutos respecto al tema que concierne esta oportunidad, que es reflexionar acerca del incumplimiento o el por qué se incumple la ley en Bolivia, voy a puntuar los temas que voy a abarcar esta reflexión. Eh, si bien para mí el incumplimiento de la ley se debe netamente a la corrupción que existe dentro del país. Entonces, primero voy a hablar lo que es la corrupción al nivel cotidiano, que esto embarca a funcionarios públicos, policías y todo lo demás, y después en lo más alto de los niveles del gobierno, esto quiere decir en ministros, el mismo presidente, senadores, diputados, vocales de los tribunales de justicia, tribunales constitucionales, etcétera, etcétera. Y si bien expresé en la parte introductoria del informe escrito que realicé, y como pude apreciar a la hora de escuchar a todos mis entrevistados, el tema del incumplimiento de la ley es tan amplio que es muy difícil abarcar todo lo que conlleva de manera específica. De modo que es un hecho que el sistema por el que se maneja nuestro querido país Bolivia es un sistema que está totalmente roto, que está corrompido de clean a cola, como diríamos de una manera más coloquial. Es por esto que el incumplimiento se puede notar en los campos más comunes y también en los menos notorios, como son el área laboral, tributaria, normas de tránsito, comerciales, civiles, penales, administrativas, municipales, etcétera, etcétera. Porque como dije antes, el sistema en este país está totalmente roto. Y desde mi perspectiva, como ya dije, el principal culpable que dio lugar a que este sistema no sirva es la corrupción en todas sus formas y modos. Dicho esto, quiero decir que es una lástima que este tan deplorable aspecto se encuentre en absolutamente todos los campos, tanto normativos como ya prácticos de nuestro país. Desde pagarle a un funcionario público para que el trámite más común, como el pago perdón, como la transferencia de un inmueble, hasta aprobar contratos estatales con sobreprecio en los altos niveles que existe en el gobierno, está presente totalmente en la sociedad. Entonces, para mí, los funcionarios tengan la jerarquía que tengan, es decir, sean autoridades públicas, ya sean ministros, sean diputados, sean senadores o simples funcionarios operarios de las instituciones públicas, deben ser los primeros en cumplir lo que dice la ley y lo que dicen obviamente los reglamentos por los que se rigen. Justamente para eso están, digamos, o sea, algunos para crear leyes y otros para hacerlas cumplir y otros para que se traslade lo que dice la ley al campo cotidiano de la sociedad cruceña, perdón, de la sociedad boliviana. Pero para nuestra mala suerte, los funcionarios públicos, en el mayor de los casos, son los primeros en incumplir la ley como corrompiéndose. No quiero culpar al total de estas personas porque sería una falta de respeto para aquellos que sí hacen sus deberes y hacen su trabajo de manera correcta, pero sí es en ámbitos generales. Entonces, eh, dicho esto, quiero decir que tengo el total conocimiento que para exista una corrupción tiene que haber dos lados. Alguien que entregue una dádiva
y alguien que la reciba. Obviamente, por lo general es un privado que entrega la dádiva y es el funcionario público quien la recibe, esto como un incentivo, dicen por ahí, para que hagan su trabajo. Entonces, es así que empieza un círculo vicioso que estoy seguro que es un ciclo sin fin, y digo estoy seguro porque lo estamos viviendo estos días en nuestro país. Eh, Pueden que existan personas que refuten esta idea y planteen que el problema es al revés, o sea, que la corrupción es más por parte de los privados, pero como lo veo yo, los privados simplemente tienen que jugar sus cartas con lo que hay en la mesa. No podemos pretender que un privado diga, bueno, voy a esperar meses y meses para que salga mi trámite porque no quiero dar una coima, como decimos aquí en el ámbito coloquial, para que salga en el plazo que por ley establece la ley. Entonces, desde mi corta experiencia hasta la fecha que escribo, bueno, que les plasmo esta idea, estoy impresionado con la variedad que existe dentro de las instituciones públicas con sus funcionarios, ya sea a nivel departamental, municipal, nacional, cualquiera de los tres niveles. Digo esto porque si, a ver, usted como privado, por ejemplo, necesita cualquier trámite. Es casi, o sea, ya es casi una obligación el tener que ofrecer algún tipo de dádiva al funcionario público que está encargado del mismo trámite para que lo que usted solicita se entregue dentro de los plazos que establece la ley o lo antes posible. Y eso es totalmente lamentable. Es muy lamentable pedir, o sea, tener que entregar una dádiva, sea plata o algún objeto de valor, para que los funcionarios simplemente hagan su trabajo. O sea, por si acaso, ellos reciben un salario mensual por ese trabajo y eso obviamente con la plata de los impuestos que la paga la gente. Pero aún así las personas deben darle un extra. Entonces, para el ciudadano que necesita un trámite otorgado por cualquier institución pública, que esto pasa muy seguido debido al alto nivel de burocracia que hay en el país, para él es mejor entregar un extra para que se le otorguen lo que necesite en el plazo, a esperar semanas o meses o el tiempo que fuera de plazo para que los funcionarios hagan su trabajo, pero fuera de plazo, por lo que no se entregó la dádiva o la coima correspondiente, que para ellos ya es básicamente como una ley. Si bien, si bien la corrupción, todos estamos de acuerdo que es un hecho, un acto que está totalmente mal de donde lo vea, ya sea activa o pasivamente, en este campo en específico al que me estoy refiriendo, pienso que si los funcionarios públicos realmente hicieran su trabajo conforme lo establece la ley, los privados no tendrían la necesidad de entregarles un dinero extra. Pese a ello, lo que da más impotencia a nosotros como ciudadanos es que a la hora de denunciar un hecho de corrupción como este, se realiza con los encargados de la misma institución que también están corrompidos. O en el peor de los casos se realiza por la vía penal o civil o administrativa, que esto es acabar en nada, porque nuevamente por las conexiones que tienen las instituciones con el aparato judicial y todo lo demás, es una pérdida de tiempo. Esto obviamente por la corrupción. Y seguimos hablando de corrupción. Cuando hablamos de corrupción dentro de los funcionarios públicos y las instituciones públicas, sería un despropósito que solamente me limite a hablar sobre lo que son de mero trámite. De modo que es imprescindible que abarquemos lo que es la corrupción y el incumplimiento de la ley en Bolivia, aunque no me gusta dar esta palabra que es lamentable, pero para mi mala suerte es la que más se adecua a la situación. Entonces, lamentablemente, en este país para mí existe una justicia media. Nos encontramos en una situación que muchísimas personas, ya sea por sus relaciones que tienen con el gobierno de turno o con los mismos juzgadores en el aparato judicial, o sean personas que gocen de un altísimo nivel de poder adquisitivo, son totalmente impunes ante la ley. Los casos de personas que, o sea, los casos de personas que tienen estas características son juzgados de la forma, ¿cómo se puede decir? De la forma correspondiente por actos que van en contra de la ley. Y estos son muy escasos. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que tienen conexiones con el gobierno o son muy adinerados no son juzgados.
o son muy escasos los casos que de verdad son juzgados de manera correcta, y esto ya es por otro tema de que son muy públicos, de que causan mucho agravio o que se los haya pillado en flagrancia. Entonces, esto es una total, o sea, esto atenta contra todo principio de igualdad que por constitución establece, porque ¿qué pasa si es que una persona que goza de estas características está en un proceso de contrato con una persona que no? Simplemente no existe una igualdad ante la ley. ¿Por qué? Por la corrupción nuevamente, porque los funcionarios públicos reciben plata de las personas estas que son acaudaladas o tienen tipos de conexiones, dejando a la persona que no goza de estos privilegios totalmente débil, obviamente, en lo que son los derechos. Y esto hay que aclarar que el hecho de que los jueces, fiscales u otros funcionarios públicos reciban dinero para otorgar impunidad, simplemente es un delito que se constituye en el artículo 145 del Código Penal vigente, que es el cohecho pasivo. Y también, como dije antes, atentan contra el principio fundamental que establece la Constitución, que es el principio de igualdad ante la ley. Eso lo podemos encontrar en el artículo 8 de la norma que acabo de manifestar. Dejando de lado eso y otro aspecto dentro de la vida cotidiana en nuestra sociedad, donde es muy evidente el incumplimiento de la ley, se ve reflejado nada más y nada menos que en nuestros oficiales de la ley. Es decir, lo que todos conocemos como la policía boliviana. Más de uno de ustedes que me están escuchando, usted doctor, que va dirigido directamente a usted, pueden estar de acuerdo en este punto. Un gran grueso de la policía boliviana, sobre todo la rama de tránsito y el PAC, como son sus abreviaciones, eh, dentro de lo que es las funciones de la Policía Nacional, es dar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Y en la mayoría de los casos transmiten vibras totalmente contrarias. O a quien más no le ha pasado que uno está por la calle sin cometer ningún tipo de acto delictuoso y los paran los policías, los detienen y uno se siente inseguro porque no sabe qué le pueden hacer, porque ellos también gozan de total, con un total aspecto de impunidad simplemente por ser policía, simplemente por su condición de ser policía, pueden hacerte lo que le da la gana, y eso no debería ser así porque tenemos derechos fundamentales que están escritos en nuestra Constitución. Ahora, me da pena decir esto, pero los policías, en grueso, como dije anteriormente, son extorsionadores natos. Cuando detienen a una persona sin justificación, como ya dije, tratan de buscar hasta lo más mínimo para que el ciudadano tenga que ofrecer algún tipo de coima, algún tipo de dádiva para que no se lo lleven a ser detenidos. Yo, o sea, dicho esto, quiero aclarar que estoy totalmente de acuerdo con que la policía haga su trabajo, que tienen que buscar actos delictivos y todo lo demás, pero eso es algo muy diferente a que usen extorsión, intimidación, valiéndose de los derechos fundamentales de todas las personas para intimidar, extorsionar, vale la redundancia, para obtener algún tipo de coima o dádiva a su beneficio otorgado por la persona que están intimidando. Y esto está totalmente mal por dos razones, porque si es que pillan a una persona en actos delictuosos, simplemente tienen que llevarlo a la ADP, como se dice acá, que es el departamento policial, para que lo procesen o hagan los trámites correspondientes. Pero también, por otro lado, hay veces que los ciudadanos solamente cometen faltas de tránsito que simplemente se limitan a entregar una multa ese mismo rato sin pasar a mayores. Y ya por último, lo más triste de esto es que hay muchos casos en que los policías plantan droga en los vehículos de los ciudadanos. Obviamente esto está totalmente mal, pero esto ¿por qué lo hacen? Lo hacen para que el ciudadano se asuste porque sabe que aquí no existe un real Estado de Derecho y le terminen otorgando
una coima muchísimo mayor a estos oficiales de la ley. Y es una congruencia muy grande, pues, ¿no? Que los oficiales estén para hacer cumplir la ley y sean ellos unos profesionales en cumplirla, porque haciendo todo este tipo de actos, no solamente incumplen una, sino incumplen muchísimas leyes y reglamentos, etcétera, etcétera. Y por último, para no hacer tan densa esta parte reflexiva, voy a pasar a dar mis conclusiones, que van a ser un poco extensas también. Y para esto quiero decir que es muy triste para mí como una persona de Bolivia ver la realidad de este país. Ver y vivir como en un sistema es totalmente corrupto. Que el sistema sea corrupto y se maneje simplemente por quién pone más o por quién tiene más amigos con poder. Y esto conlleva, como ya dije antes, a que los derechos constitucionales que tenemos todas las personas simplemente pierdan la jerarquía que tienen, bueno, que deben tener en realidad. Es triste ver también cómo la sociedad, cómo las personas que conforman la sociedad tienen que jugar con este juego de la vida en forma corrupta, porque simplemente el sistema es así y ya está establecido. Y yo como estudiante de Derecho, en mi experiencia laboral, en mi corta experiencia laboral, eh, quiero decir que se me está acabando la esperanza de ver cómo este sistema corrupto que ya está dentro desde su núcleo de la sociedad, no solamente ya está, sino que avanza y se hace mucho más fuerte. A tal punto que las personas, en vez de luchar contra esto, simplemente, como dije antes, juegan a la par de todos los funcionarios corruptos que hay en este país, ya sea ofreciendo dinero o haciendo de la vista gorda cuando ven o aprecian un acto de corrupción. Pero ¿qué podemos esperar del ciudadano promedio que hace esto si en los altos niveles del Estado es donde está mucho más presente todo lo que es la corrupción? Puede que piense que mi foco se haya ido, ya que el tema principal es el incumplimiento de la ley, pero creo yo que es la manera más clara de expresar este problema del incumplimiento de la ley en Bolivia que está en nuestra sociedad. Entonces, la corrupción conlleva consigo mismo muchas leyes y principios que se incumplen en un solo acto. Entonces, para combatir esto, es muy importante que los ciudadanos de una vez entendamos que la democracia no solamente consiste en elegir o ser elegido como autoridad. La democracia históricamente conlleva en su origen que los ciudadanos exijamos que se cumplan todos los derechos que son conferidos para nosotros por ley en la Constitución, que exijamos a todos los funcionarios públicos que hagan su trabajo, que cumplan con sus deberes. La democracia sirve para que en estos tiempos ejerzamos nuestra libertad de expresión para denunciar por la vía que corresponda y si por la vía judicial no se puede debido nuevamente a la corrupción. Afortunadamente vivimos en una época donde la tecnología nos permite denunciar públicamente todos estos actos que son corruptos o que incumplen la ley, que nos causan agravios debido a la ineficiencia de las personas que están a cargo. Debemos entender esto, que es totalmente fundamental para combatir la corrupción que conlleva al incumplimiento de muchas leyes. También debemos entender que la democracia consiste en combatir políticas autoritarias, injustas o que son innecesarias. Es que esto es muy simple, pero como lo veo yo, como expliqué en la parte introductiva del informe que hice escrito, tomemos el ejemplo del sector del mercado, que esto va totalmente de la mano del sector impositivo. Es un hecho que las leyes tributarias son totalmente asfixiantes. Entonces, esto conlleva a que tenemos un sector informal del mercado comercial muy grande. Esto quiere decir que todo ese sector haya que es inviable formalizarse y por ello lo ve injusto. Entonces, si todas esas personas alzaran la voz para que se reforme el sector de impuestos por el cual ellos ven inviable formalizarse, seguramente podremos lograr un cambio significativo en esa área en específico. Pero como ya estamos acostumbrados a que los gobernantes hagan lo que quieran,
sigue existiendo un enorme sector informal de mercado que no solamente incumple las leyes comerciales, sino que, perdón, sino que seguramente, aparte, o sea, obviamente como no cumplen las leyes comerciales y son informales, no pagan impuestos, entonces no cumplen las leyes impositivas, que son las del tributo, pero muy aparte de esto, al ser informales, seguramente tienen que corromper a algún funcionario o algún inspector para que no clausuren su negocio informal y poder seguir trabajando bajo el paraguas y el título de la informalidad. Y eso es corrupción nuevamente, como lo vemos en estos últimos minutos. Entonces, ya para concluir, el incumplimiento de la ley en Bolivia, desde mi punto de vista, yace por un sistema fallido que tenemos obviamente en este país, donde los gobernantes o los legisladores promulgan normas que no son justas y esto desemboca obviamente en el incumplimiento por parte de los ciudadanos. Para que exista un mayor cumplimiento por parte de los mismos ciudadanos, se debe cambiar el sistema totalmente de raíz. El sistema actual ya está corrompido, no sirve, está roto. Entonces, los expertos tendrán que hacer reformas en la totalidad del sistema. Si me preguntan a mí, creo que debería hacerse un estado más chico, pero eso ya es otro tema al que no voy a entrar. Entonces, hoy por hoy, mientras los ciudadanos no ejerzan y exijan los derechos que constitucionalmente son conferidos y no hagan un cambio significativo en el sistema, cualquier tipo de propuestas o cuestiones de esa índole son simplemente unas curitas para sanar una herida de bala. Entonces, en estos momentos, lamentablemente la corrupción está en todos los bolivianos. Y para cerrar, ¿qué podemos esperar nuevamente del ciudadano promedio si si en el Senado, en, en la Cámara de Diputados, los ministros hacen contratos lesivos, roban plata y obviamente esta plata, esto es 100% de los ciudadanos porque la plata que el principal ingreso que tiene el Estado parte de los impuestos. ¿Y quién pone los impuestos? Lo ponemos nosotros. Así que la única forma es que se haga una reforma total del sistema, cosa que no se va a hacer porque no le conviene a los políticos, porque no le conviene a las personas con poder. Entonces, lamentablemente para mí, creo que mientras los ciudadanos no nos alcemos, no, no protestemos, no exijamos y no hagamos uso de los derechos que tenemos, nada va a cambiar. Porque el cambio no se hace por sí solo. El cambio tiene que hacerse por las personas que están siendo agraviadas de una u otra forma y esas personas somos nosotros los ciudadanos, no las personas que están arriba en el poder, porque esas personas están totalmente cómodas por cómo está el sistema, porque es así como ellos lucran. Ellos lucran a partir de un sistema que está totalmente roto, que está corrupto, entonces así, entonces de esa manera no es muy conveniente para ellos que haya una reforma total, ni siquiera parcial del sistema actual. Eso será todo. Muchísimas gracias a las personas que se quedaron hasta esta parte final. Doctor, muchas gracias por, por esta tarea. La verdad que fue un lindo tema para investigar y espero le haya gustado.